A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra. Un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio radial donde semana a semana nos internamos por los más interesantes laberintos de la literatura policial realista. Voy a empezar este capítulo de hoy con un recuerdo. Hace unos cuantos años, bastantes, calculo que alrededor de 1984, una noche en una mesa de amigos en el bar La Paz en el centro de Buenos Aires, estábamos hablando acerca de los libros que estábamos leyendo. Eran los tiempos en que descubríamos juntos las maravillas de la literatura policial. Me acuerdo perfectamente, me quedó grabado en la memoria que un querido amigo, Bube Medina, nos recomendó una novela que acababa de leer. Nos dijo que la había conseguido en una librería cercana, en una mesa de ofertas. Era un libro de un escritor español que le había gustado muchísimo. No se lo pueden perder, insistió. Hasta ese momento prácticamente no sabíamos que existía la novela negra española. Impulsado por las palabras de mi amigo, esa misma noche me acerqué a una librería y busqué entre los títulos al elogiado escritor. No me acordaba bien el nombre, pero efectivamente había una novela policial española. La leí y me gustó, era algo distinto, muy entretenido y transgresor. Cuando unos días después se lo comenté a Bube, me aclaró que ese no era el autor del cual nos había contado. Aclarada la confusión, salí nuevamente a buscar la novela que mi amigo me recomendaba y la encontré. La lectura tuvo algo de revelación. El escritor sin dudas innovaba en el género, aunque desde un profundo conocimiento de sus tradiciones. Planteaba unos personajes poco comunes y un escenario absolutamente alejado de las calles norteamericanas, un escenario original. El autor era catalán y se sentía que Barcelona estaba viva en sus páginas, al punto que cuando muchos años después tuve la oportunidad de visitar esa ciudad, tenía la impresión de que ya la conocía, que ya había transitado esas calles a través de las palabras. Supongo que muchos oyentes, me atrevería a decir que la inmensa mayoría, ya sabrán quién es el autor que vamos a compartir en este capítulo 63 de El Dulce Veneno de la Novela Negra. Hoy les voy a contar acerca del gran Manuel Vázquez Montalbán, el detective Pepe Carballo y su mundo. Pero para ponernos en clima, le voy a pedir a nuestro operador Sergio Reynoso que por favor nos deleite con el primer tema musical.
Escuchamos el cant dels Ocels. Tete Montoliu hacía este tema, interpretaba este tema, que en realidad es obra del violonchelista, tal vez el más grande de todos los tiempos, Pablo Casals. Había exigido, más que pedido, la ventanilla. La empleada de la Western Airlines miró el carnet entre la sorpresa y la aceptación. ¿Qué objetivos puede perseguir un agente de la CIA sentado junto a una ventanilla del Boeing de la línea regular Las Vegas-San Francisco? La empleada no desconocía los rumores imperantes en la zona sobre supuestos campos especiales de entrenamiento ubicados en algún punto del desierto del Mojave. ¿Pero acaso no dispone la CIA de sus propios aviones de reconocimiento? Carballo adivinaba la lógica batalla en aquel momento desatada tras la frente artificialmente bronceada de la muchacha mientras rellenaba el billete. Luego, Carballo volvió a sacar el carnet cuando se le acercaron 2 policías para registrarle. Le dejaron pasar con un gesto que igual podía representar la más ciega sumisión como el más absoluto desprecio. Cuando Carballo ocupó su puesto, sentía una alegría solo comparable a la de los niños a la expectativa de un acontecimiento ilusionador. Una alegría sentada, en la que el cuerpo es dueño de la situación, pero las piernas se van como si quisieran correr al encuentro del acontecimiento. Carballo se concentró en el despegue del avión, en la visión rápidamente alejada de Las Vegas, cual decorado de cartón emergente en pleno desierto, y en la preparación del momento en que el Boeing sobrevolara Zabriskie Point y el Valle de la Muerte. Carballo había peregrinado repetidas veces en la zona, fascinado por la llamada estética de las romas colinas blancas de bórax, cárdenas progresivamente a medida que se teñían de atardecer, o atraído por el reclamo de embudo del Valle de la Muerte con sus aguas azufradas y el brillo de la costra de sales. Desde el avión, a vista de pájaro, se apreciaba la grandeza absurda de un paisaje geológicamente residual, pero que actuaba sobre Carballo como una sirena encelada. Se hubiera arrojado en paracaídas provisto de un macuto cargado con las maravillas que salen de los macutos de Hemingway. Latas de judías y tocino ahumado, sobre todo. Algo, no obstante, impedía que Carballo disfrutara como otras veces de su vicio secreto y solitario. Algo que ocurría a su alrededor actuaba como ruido interruptor de una transmisión radiofónica. Algo que se decía, o cómo se decía. El foco de disturbio estaba muy cerca, a su lado. Sus 2 compañeros de asiento hablaban de España, y uno de ellos en un inglés evidentemente acentuado de catalán. Esto que les acabo de leer es el comienzo de La soledad del manager, la tercera novela de Manuel Vázquez Montalbán, que tiene como protagonista a Pepe Carballo y que fue mi puerta de entrada al mundo de este escritor. Pepe Carballo es una verdadera innovación en el mundo detectivesco, ante todo por su historia. Carballo fue militante comunista en su época de estudiante, estuvo preso y fue torturado. Su desencanto ideológico lo llevó con el tiempo al campo opuesto, transformándose durante varios años en agente de la CIA, organización que también abandonó para terminar ejerciendo como detective privado en Barcelona desde un pequeño despacho de las Ramblas. En su novela Asesinato en el Comité Central se refiere a ese pasado en un diálogo con Santos.
un ficticio dirigente del PC. Porque usted es un excomunista, porque usted sabe qué somos, cómo somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Había hablado Santos con pasión, diríase incluso que con un calor húmedo en los ojos donde reposaban en primer término los restos amortales de su amigo y camarada Fernando Garrido. ¿Todo excomunista es un apóstata o es un renegado? Con que sea apóstata ya nos basta. Tu conducta ha sido considerada improcedente. La dirección ha pedido que formemos un tribunal de célula y decidamos en primera instancia sobre si debes seguir militando o no. Carballo se vio a sí mismo deteniendo el ritmo con el que movía la brocha sobre la sábana amarilla. Dejó la palabra amnistía a medio escribir y se volvió hacia aquella larva de economista barbilampiño. Han mejorado mucho ustedes si están dispuestos a aceptar la ayuda de un apóstata. Pero ni siquiera soy eso. Casi me había olvidado de que en cierta ocasión fui comunista. Como había olvidado también que trabajé en la CIA durante 4 años. ¿Conocían ese dato? Lo conocíamos, dijeron casi a dúo. En la novela Tatuaje también habla de su pasado como espía. Abandoné la CIA cuando tenía ante mí un brillante porvenir. Había acumulado ya 3 trienios y estaba al caer un importante puesto en Colombia. Muy importante. Pero dije que no y me fui. Había vivido a lo grande y no tenía ahorros. Ahora voy ahorrando un poco porque ya voy para los 40 y hay que pensar en la vejez. Recuerdos de Pepe Carballo, de cuando de alguna manera lo excluyeron del Partido Comunista y del final de su decisión de dejar la CIA. De alguna manera Carballo reniega de las etapas anteriores de su vida, como también lo hace de su amor por la literatura y la palabra. El detective tiene una nutrida biblioteca que poco a poco va quemando para alimentar su estufa. No lo hace ni por necesidad ni por frío, se trata de una deliberada operación iconoclasta. Ya estaba todo preparado a la espera de Fuster, que llegó cargado con sus regalos y señaló imperativamente la chimenea apagada. Olisqueó el vino y puso la mesa mientras Carballo buscaba en su biblioteca el libro que iba a servir de combustible base para la fogata. Eligió un libro de versos de Justo Jorge Padrón y un pequeño librito con 2 piezas teatrales de Beckett. La última cinta y Actos sin palabras. Fuster examinó los libros antes de que Carballo los desguazara y quemara. ¿Por qué? Ante todo porque son libros, y luego porque sí. ¿Los has leído? Hace años, cuando leía. ¿Quién es Justo Jorge Padrón? Un poeta hispano-sueco que tradujo a Vicente Alexandre al Canario y se hizo famoso. ¿Y por qué quemas el otro? No he nacido para crítico literario. Digamos que lo quemo porque me gustó en su tiempo y porque a medida que me hago viejo me da miedo sentir algún día la tentación de volver a leerlo. Fuster selecciona un párrafo de la última cinta y lee con grandilocuencia cómica. Quizá mis mejores años han pasado, cuando tenía alguna posibilidad de ser feliz. Pero ya no deseo más posibilidades, y menos ahora que tengo ese fuego en mí. No deseo más posibilidades. Krapp permanece inmóvil con los ojos fijos en el vacío. El carrete continúa rodando en silencio. Entregó el libro a Carballo como el aduanero receloso que devuelve el pasaporte a un turista bajo sospecha.
Carballo apiló la leña y dejó un hueco en la base para introducir las hojas de los librillos destrozados. Prendió fuego al papel y la llamarada subió como un crescendo de luz y sonido que les hipnotizó durante unos segundos hasta que Carballo marchó hacia la cocina y Fuster se dispuso a poner la mesa. Bueno, la literatura de Manuel Vázquez Montalbán, los libros de Pepe Carballo, maravillosos. Pero vamos a escuchar en este momento preciso un segundo tema musical que le voy a solicitar a nuestro operador, el talentoso Sergio Reynoso. Más allá de este vínculo con su pasado, cuando surge Carballo en el universo de la novela negra, rompe con otros estereotipos del género. Ante todo con el arquetipo del antihéroe solitario. Pepe Carballo está rodeado de afectos y compañeros. No son muchos, pero son importantes. Desde hace años mantiene una compleja relación amorosa con un amante, Charo, que trabaja de prostituta. Otro es Biscuter, un ex compañero de cárcel preso por robo de autos que le cuida la oficina, atiende el teléfono y sobre todo le cocina cuando el detective trabaja. También está el Bromuro, un limpiabotas que es su informante en el mundo de la delincuencia, y su amigo y vecino Fuster, con quien comparte la pasión por la buena comida y los buenos vinos. Y aquí
llegamos a un punto fundamental: la relación de Pepe Carballo con la culinaria. Carballo es un apasionado del placer de comer. Le gusta todo lo relacionado con la comida: ir al restaurante, cocinar, ir al mercado a hacer las compras, disfrutar de las preparaciones de biscuiter. Desprecia a los que solo comen para alimentarse. Carballo decidió compensarse a sí mismo comiendo en el Agut d'Avignon, restaurante que le complacía por la bondad de sus guisos y le desagradaba por la poquedad de sus raciones. Cuando Gracián escribió que lo bueno si breve, 2 veces bueno, no pensaba en la comida, o bien se trataba de uno de esos mugrientos intelectuales de mierda capaces de alimentarse de sopas de letra y un huevo y tan duro como la forma de sus propias cabezas. Hay que comer para vivir, no hay que vivir para comer, decía más de un filósofo rancio, ahora refrendado por especialistas en dietética sin otra ciencia donde caerse muertos que la represión del obeso. Hablando de esto, más que Montalbán pone a su personaje en un trance dificilísimo, más allá de los peligros de vida o muerte que corre en el desempeño de su profesión. En una de sus novelas, que se llama El balneario, interna a Carballo en una clínica de adelgazamiento. Los sufrimientos y los cuestionamientos que plantea el detective frente a ese lugar donde quieren o lo obligan a regular todo lo que come y lo que bebe son absolutamente imperdibles. Bueno, estamos llegando al final de esta primera parte de este capítulo 63 de El dulce veneno de la novela negra, dedicado a Manuel Vázquez Montalbán y Pepe Carballo. Nos vamos a una tanda y en un momentito volvemos con la segunda parte, donde vamos a seguir hablando de este escritor y este personaje. Radio Universidad 102.7. Buenas palabras. Mañana es ahora. Mañana es ahora. Mañana es ahora. La información, el contexto, lo que tenés que saber. Con José Cáceres. De lunes a viernes a las 8. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Palo y Palo. Un recorrido por todos los temas. Palo y Palo. Música y noticias sin parar. Palo y Palo. De lunes a viernes a las 10. Palo y Palo. Con Daniel Cincha y Eugenia Canesi. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. El Separador. Las mejores canciones las elegís vos. Lunes, miércoles y viernes a las 13. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. 1, Novedades. 2, Música. 3. Humor. 3 al vuelo. Todo lo que un programa puede ser. De lunes a viernes a las 14. Con Carolina Torres, Cintia Vidal y Eugenia Canesi. 3 al vuelo. Más que una, son 3. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Ahora queremos escucharte a vos. Mandá un WhatsApp, es gratis. Mandanos tu audio, pedí tu tema, todo al 3877-2424. Sentipensantes. Una aproximación de lo que sentimos y lo que pensamos. Con Pablo Cúlcar. Miércoles a las 20. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. La conquista de la palabra es un sueño eterno.
A Babilonia, un programa de arte. Con Letizia Otazúa y Marcelo Peralta. Los miércoles a las 21. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Conectamos con vos. Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Voces de mi gente. Voces de mi gente. Con el sonido de la patria grande y la historia de los pueblos. Voces de mi gente. Folclore con identidad. Los sábados a las 9 con José Cáceres. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Historia, música, cine, La nave de los locos, imágenes en contexto. Con la conducción de Daniel Simcha y Carolina Torres. Los sábados a las 16. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Radio Universidad 102.7. Expresión en estado puro. Volvemos con la segunda parte del capítulo 63 del Dulce Veneno de la Novela Negra, dedicado a Manuel Vázquez Montalbán y a su detective Pepe Carballo. Al final de la primera parte, les contaba acerca de la apasionada relación que mantiene Pepe Carballo con los placeres culinarios. En la actualidad son numerosos los detectives librescos que detallan sus preferencias a la hora de comer. Pero cuando Montalbán comenzó con este personaje fue una innovación en un género donde los protagonistas, en especial los norteamericanos, se caracterizaban por alimentarse de la peor manera. Hamburguesas, salchichas, huevos, donas y más contemporáneamente pizza o tacos constituían el menú habitual de los investigadores literarios que comían poco, salteado y muy mal. Se podría llegar a pensar que estos detectives tendrían un mayor índice de mortalidad por exceso de colesterol que por disparos o golpes en la cabeza. En realidad, para ser estrictos, en la literatura policial había un antecedente de un detective que tenía una relación importante con la comida. En la década del 30 del siglo XX, Rex Toot creó a Nero Wolf, un detective hiperobeso que se resiste a salir de su casa y estaba dotado de una personalidad sumamente desagradable. Wolf es un tipo que manda a sus ayudantes a los escenarios donde transcurren los crímenes y él con su maravillosa mente desde su casa los resuelve. Es millonario, es tiránico, es soberbio, es avaro. Y es un apasionado de la comida gourmet que le prepara a su chef personal, Fritz, que vive en su mansión. Hasta donde yo recuerdo, me puedo equivocar, Wolf jamás se ensuciaría las manos en la cocina. En mi recuerdo, al menos, la única manualidad que practicaba era el refinado cultivo de orquídeas. Por supuesto que junto a un jardinero. La relación de Carballo con la cocina es la opuesta.
El detective es devoto de la cocina popular, de las tradiciones de su país, de la memoria de los platos que preparaba su abuela. Disfruta de las delicias que prepara Biscuter, de los descubrimientos que puede hacer en un buen restaurante y por sobre todo del ritual completo que acompaña al cocinar, desde hacer las compras hasta saborear la comida. Carballo se metió bajo el escudo colgante que daba paso a la entrada del mercado de la Boquería. Quería cenar bien. Tenía la necesidad de guisar un rato mientras daba vueltas al asunto en la soledad de su casa y tenía solucionado el cierre del día con la promesa de una buena cena. Compró rape y merluza fresca, un puñado de almejas y mejillones, algunos langostinos. De sus brazos colgaban bolsas de plástico blanco llenas de tesoro y recorrió el apacible despertar vespertino del mercado. Muchos puestos estaban cerrados y el acto de comprar comida tenía por la tarde el respaldo de un tiempo diferente. Un ámbito peculiar, limitado por un silencio casi total, apenas roto por los ruidos de la oferta y la venta. Para aquel hombre alto, moreno, treintañero, algo desaliñado a pesar de llevar ropas caras de la cestrería del ensanche, pasear morosamente entre los puestos era una de las escasas juergas que le permitía a su espíritu cada tarde que abandonaba los barrios de Charo para volver a su madriguera en las laderas del monte que preside la ciudad. En otro libro cuenta: Carballo se decantó bruscamente hacia la izquierda en busca del mercado de la Boquería. No tenía claro el menú, pero sí que aquella era una noche para cocinarla y dar a alguien la sorpresa de una invitación. Quizá a Charo si se portaba bien y no le recriminaba el poco caso que le estaba haciendo últimamente. Compró 3 lonchas de salmón ahumado en la charcutería de la esquina al pasillo superior de acceso al mercado y en una tocinería se hizo cortar tajadas regulares de carne magra de cerdo y tantas lonjas de jamón del país como pedazos de carne. Tan parca compra no llenaba el vacío que le había dejado en el corazón la evidencia de que Celia Mataix y él no envejecerían juntos, y decidió comprar o unos zapatos o un jamón. Hora extrema para los zapatos y en cambio aún llegaría a tiempo de comprar un jamón bien escogido en el colmado Pérez de la calle del Hospital. Jamón de frontera entre Huelva y Extremadura que el dueño del colmado sabía acatar con la vista. Esto es en cuanto a la compra, en cuanto al ritual de cocinar, detalla las recetas y los procedimientos culinarios como si en vez de una novela se tratara de un libro de cocina. Carballo se dirigía hacia la cocina como si hubiera oído un tam-tam inexcusable. Multiplicó las manos para puertas y cajones multiplicados hasta disponer sobre el mármol un ejército de programados ingredientes. Cortó 3 berenjenas en rodajas de 1 centímetro, las saló. Puso en una sartén aceite y un ajo que sofrió casi hasta el tueste. Pasó en el mismo aceite unas cabezas de gambas mientras descascarillaba las colas y cortaba dados de jamón. Retiró las cabezas de gambas y las puso a hervir en un caldo corto, mientras desalaba las berenjenas con agua y las secaba con un trapo, lámina a lámina. En el aceite de freír el ajo y las cabezas de las gambas, fue friendo las berenjenas y luego las dejaba en un escurridor para que soltaran los aceites. Una vez fritas las berenjenas, en el mismo aceite sofrió cebolla rallada, 1 cucharada de harina y afrontó la bechamel
con leche y caldo de las cabezas de gambas cocidas. Dispuso las berenjenas en capas en una cazuela de horno, dejó caer sobre ellas una lluvia de desnudas colas de gambas, dados de jamón, y lo bañó todo con la bechamel. De sus dedos cayó la nieve del queso rallado, cubriendo la blancura tostada de la bechamel, y metió la cazuela en el horno para que se gratinara. Con los codos derribó todo lo que ocupaba en la mesa de la cocina y sobre la tabla blanca dispuso 2 servicios y una botella de clarete Jumilla que sacó del armario a la cena situado junto a la cocina. Carballo cocinando. Otro ejemplo, porque en realidad hay muchísimos en su literatura. Limpió el pescado de espinas y los langostinos de su armadura. Hirvió las espinas y las armaduras rojas en compañía de una cebolla, un tomate, ajos, una ñora y un ramito de apípuerro. El caldo de pescado era indispensable para la peculiar caldeirada de Pepe Carballo. Mientras servía pausadamente el caldo, Carballo hizo un sofrito con tomate, cebolla y ñora. Cuando el sofrito tuvo espesor suficiente, regó unas patatas. Después echó los langostinos en la cazuela, el rape y finalmente la merluza. Se colorearon los pescados, perdieron agua que se mezcló con la argamasa del sofrito. Fue entonces cuando Carballo añadió un caso de caldo fuerte de pescado. En 10 minutos estuvo la caldeirada terminada. Bueno, Carballo cocinando, la verdad que es tentador. Uno tendría ganas de probar los platos que el detective prepara. Pero ahora lo que vamos a hacer es pedirle a Sergio Reynoso, por favor, un tema musical. Escuchamos Paroles de Amor por Tete de Montoliu. La pasión de Pepe Carballo por la cocina, que en realidad se corresponde con el entusiasmo del autor de Vázquez Montalbán, encontró su punto culminante en un libro de cocina que también se debe a la pluma de este escritor.
Se llama Las recetas de Carballo y compilan el saber culinario del detective. Habla a la vez de los libros y de las recetas. Dice en el prólogo: ningún escritor se responsabiliza del todo de la conducta de sus personajes y mucho menos de la de su personaje central. Carballo, por ejemplo, es muy suyo y sus gustos son personales y solo transferibles mediante la benevolencia de mi escritura. Frecuentemente los lectores de las novelas de la serie Carballo me interrogan sobre el porqué de la a veces desmedida afición a la cocina del señor Carballo. Yo suelo dar una respuesta inteligente de la que me responsabilizo, pero Carballo jamás ha dicho nada relevante al respecto. Yo suelo plantear la cocina como una metáfora de la cultura. Comer significa matar y engullir a un ser que ha estado vivo, sea animal o planta. Si devoramos directamente al animal muerto o a la lechuga arrancada, se diría que somos unos salvajes. Ahora bien, si marinamos a la bestia para cocinarla posteriormente con la ayuda de hierbas aromáticas de Provenza y un vaso de vino rancio, entonces hemos realizado una exquisita operación cultural igualmente fundamentada en la brutalidad y en la muerte. Bueno, más allá de la cocina, que es un elemento central, no nos podemos olvidar que estamos hablando de un escritor que produjo excelentes novelas del género, sólidas, muy bien escritas y hasta me atrevo a decir frecuentemente poéticas. Suelen tener todo lo que a los lectores nos atrae de la novela negra. Las tramas son muy interesantes, realmente son, más allá de estas peculiaridades, yo diría que son las que enriquecen la base de unas excelentes novelas policiales. Por supuesto que hay mejores y peores. El ciclo Carballo abarca 25 libros, entre novelas, compilaciones de relatos y el recetario que les mencioné. Todavía me falta leer algunas, en especial las últimas, pero entre mis preferidas tengo que mencionar El tatuaje, La soledad del manager, Asesinato en el comité central, Los pájaros de Bangkok y El balneario. Todavía tengo pendiente desde hace algunos años la lectura de su última obra, Milenio Carballo. Y la verdad es que no me satisfizo la incursión del personaje en mi ciudad, el Quinteto de Buenos Aires. Tal vez porque la novela surgió casi como un premio consuelo de un frustrado proyecto cinematográfico. Pero no quiero obviar en este capítulo la mención a uno de los personajes esenciales del ciclo Carballo, que se llama Barcelona. Esta ciudad cobra vida en sus palabras. Recorremos sus calles, sus imágenes, sus sonidos, sus olores. El metro le fue acercando al corazón de la ciudad. Salió en el paralelo, cruzó la destartalada vía entre soledades y se metió por la calle Conde del Asalto en busca de las Ramblas. Recuperó rincones habituales como si volviera de un larguísimo viaje. La fea pobreza del barrio chino tenía pátina de historia. No se parecía en nada a la fea pobreza prefabricada por especuladores prefabritadores de barrios prefabricados. Es preferible que la pobreza sea sórdida y no mediocre. En San Magín no había borrachos derrumbados ante los portales, sorbiendo el hilillo de pequeño calor que salía de escaleras terribles. Pero no era un logro del progreso, sino
todo lo contrario. Los habitantes de San Magín no podían autodestruirse hasta que no pagaran todas las letras que debían para comprar su agujero en aquella ciudad nueva para una vida nueva. Les contaba antes que la serie de Carballo se compone de 25 libros, pero sin embargo hay una particularidad llamativa. La primera novela del ciclo no es un policial negro. Lleva el peculiar título Yo maté a Kennedy, impresiones, observaciones y memorias de un guardaespaldas. Y es una obra experimental. Es del año 1972 y Vázquez Montalbán ya era un intelectual destacado que había incursionado en la poesía, el cuento y el ensayo, y nada hacía prever que se transformaría en uno de los principales referentes del género negro. En rigor de verdad, la serie comienza con la segunda aparición literaria del personaje en el libro Tatuaje. De allí en adelante, la novela policial ocupa el centro de su obra. Vamos a ir a algunos datos biográficos. Manuel Vázquez Montalbán nació en Barcelona, España, en 1939. Cuando terminaba la guerra civil que asoló a ese país y comenzaba la espantosa dictadura de Francisco Franco. Se crió en Plaza del Pedró, en el Raval, hijo único de una modista y de un militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Vázquez Montalbán no conoció a su padre hasta los 5 años, cuando éste pudo salir de la cárcel. El joven estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona y también estudió en la Escuela de Periodismo de Barcelona. Fue militante comunista desde muy joven. En 1962, un consejo de guerra lo condenó a 3 años de prisión, a la vez que condenaba a 6 meses a su esposa, Ana Sayés, junto a 2 estudiantes más, por asistir a una huelga en apoyo a los mineros de Asturias. Los pasó en la cárcel de Lérida, donde escribió su primer libro, que era un ensayo que se llamaba Informe sobre la información. También allí escribió 2 libros de poesía y el embrión de una futura novela. Salió de prisión a los 18 meses por un indulto que fue provocado por la muerte del Papa Juan XXIII. Vázquez Montalbán trabajó muchos años como periodista, hizo artículos para enciclopedias, hasta poder vivir de su literatura. Su obra es extensísima, mucho más allá de las 25 obras dedicadas a Pepe Carballo. Vázquez Montalbán escribió poesía, otras novelas, cuentos, teatros, muchísimos ensayos. Recibió numerosos premios en su país y en Europa. Y en 1995 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas en reconocimiento a toda su obra. Vázquez Montalbán falleció el 18 de octubre de 2003 debido a un paro cardíaco en el aeropuerto de Bangkok, la capital de Tailandia. Tenía 64 años. Estamos llegando así al final de este capítulo 63 del dulce veneno de la novela negra. Solo me queda casi implorarles que si no leyeron a Vázquez Montalbán lo lean. Van a conocer a un gran autor de novela negra y van a leer una literatura muy entretenida, pero a la vez sustanciosa y escrita maravillosamente. Si ya lo leyeron,
tal vez sea una buena ocasión para volver a frecuentar alguna de sus obras. Nos vamos con música. Vamos a escuchar un tema del pianista catalán Tete Montoliu, Adoro, y nos encontramos en el próximo capítulo de El dulce veneno de la novela negra. Muchas gracias.